¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Fenómenos Químicos en el Entorno. En esta ocasión veremos lo que es etapa 2, que habla acerca de las disoluciones acuosas, ¿sí?, que existen y cómo es que las diferenciamos. Bien, primeramente tenemos que recordar lo que es la clasificación de la materia. Acuérdate que la materia es el componente en el universo y está formada por cerca de 88, 90 y tantos elementos naturales. Muy pocos de ellos se encuentran en estado libre y la mayoría se encuentran combinados químicamente formando compuestos. ¿Sí? Acuérdate que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Se presenta en la naturaleza en diversas formas, ya sea en sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Acuérdate que se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Sí? Sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. La cuestión de la mezcla es que la mayor parte de los materiales y productos, tanto naturales como los que elaboramos o forman parte de nuestra vida diaria, son mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Y las podemos encontrar en nuestro hogar y en la industria, en nuestros alrededores, y las consumimos también, ¿sí? Muy bien. En cuestión de las mezclas, también se les llama sistemas dispersos y se forman por la combinación variable de dos o más sustancias puras que no se combinan químicamente y que conservan sus propiedades individuales, ¿sí?, ya sea homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son unifásicas, significa que tienen una sola fase, son uniformes, ¿sí? Y se les conoce también como disoluciones. En el caso de las mezclas heterogéneas son polifásicas. ¿Qué significa polifásicas? Que puedes ver las fases o las partes que forman esa mezcla y también se le pueden llamar coloides o suspensiones, ¿sí? Muy bien. Las disoluciones tienen una propiedad de mezclarse variando según el tamaño de la partícula que se forma. Sí, depende el tamaño de la partícula para que la mezcla tenga ciertas propiedades. Por ejemplo, si las disoluciones o las soluciones verdaderas son menores que a 0.001 micras, son partículas muy pequeñas, ¿sí?, que van a permitir que las mezclas sea homogénea, tenga una sola fase, ¿sí? Debe cumplir con ciertas características. En el caso de las dispersiones coloidales o simplemente coloides, estamos hablando de mezclas que ya son partículas un poco más grandes, pero micra es así como que una partecita muy pequeña, muy finita, ¿sí? Es como las partículas de polvo, ¿sí? En cuestiones de las coloides, son mezclas que tú no puedes ver sus componentes, pero sabes que se mezcló para formar esa sustancia, ¿sí? Se pueden mezclar de manera correcta. En el caso de las dispersiones finas o suspensiones, son partículas muy pequeñas, ¿sí? O bueno, no tan pequeñas, pero las puedes ver si observas muy bien, ¿sí? En el caso de si tú dejas una cubeta con agua en la noche, al día siguiente tú la revisas, puedes ver una capa pequeña de partículas suspendidas, como si fuera una capa de polvo. Esas son suspensiones o partículas que quedan suspendidas en la superficie de las soluciones, ¿sí? Por eso tienen que tener ciertas propiedades para clasificarse de esa forma y cumplir con cierto tamaño de partículas, ¿sí? Muy bien. Las disoluciones son mezclas homogéneas en las cuales la fase dispersa recibe el nombre de soluto, que es el que se disuelve y se encuentra en menor proporción, ¿sí? El soluto siempre se va a encontrar en menor proporción, en menor cantidad de sustancia, y va a ser la sustancia que se disuelve en el solvente. ¿El solvente qué va a ser? Va a ser la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Y es la sustancia que disuelve al soluto. El solvente también se le puede llamar disolvente, ¿sí? Es en el cual tú vas a disolver algo. Por ejemplo, si tú disuelves 2 cucharadas de azúcar en un vaso de agua,
tienes menor proporción de azúcar, es tu soluto, y tu solvente es el agua, lo tienes en mayor proporción, ¿sí? Es en el cual vas a disolver tu soluto. Eso es una disolución, ¿sí? Muy bien. En cuestión de que para que sea necesario que se forme una disolución, ¿sí? El soluto tiene que ser completamente soluble en el disolvente. ¿Qué significa? Significa que tiene que cumplir con la regla que se llama lo similar disuelve a lo similar. Por así decirlo, no es precisamente una regla, pero es un principio básico para que se puedan realizar las disoluciones. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener el mismo tipo o la misma naturaleza química de las sustancias. Por ejemplo, si tenemos sustancias inorgánicas, se disuelven en disolventes inorgánicos. Si tú tienes sustancias orgánicas, tienes que tener disolventes orgánicos o polares, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la cuestión de polar o no polar? Bueno, tiene que ver la composición del compuesto y si se va a poder disolver. Acuérdate que uno de los mayores disolventes que tenemos es el agua. El agua tiene una capacidad polar, ¿sí? Se considera un disolvente polar, por tanto, todo lo que se disuelve en agua son compuestos polares o iónicos en su mayoría que pueden disolverse, ¿sí? O pueden interactuar entre las moléculas del agua, ¿sí? Si tenemos un soluto polar o iónico y el disolvente es polar, la disolución sí va a suceder, ¿sí? Si tenemos un soluto no polar y un disolvente polar, la disolución no va a suceder, ¿sí? Si tenemos la cuestión de un soluto polar o iónico con un disolvente no polar, no sucede en nuestra reacción. Tiene que ser del mismo tipo, ¿sí? Soluto no polar con disolvente no polar, sucede la disolución. Sí tiene que disolverse, tiene que ser del mismo tipo, ¿sí? Bien, por ejemplo, ahí tenemos en la imagen la cuestión de una mezcla de agua con aceite. El agua es polar, el aceite es no polar, por tanto no sucede la disolución. A eso es a lo que se refiere lo similar, disuelve lo similar. Si no se disuelve, son totalmente diferentes. Si se disuelve, son del mismo tipo químicamente hablando, el soluto y el solvente, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, hablamos de las soluciones iónicas, el cloruro de sodio, el fluoruro de sodio, sí que hablamos de la pasta dental, se disuelve en el agua. Las polares, hablamos del azúcar, el agua, el alcohol, son sustancias polares. No polares, hablamos del benceno, la gasolina, el aceite, el tiner, el aguarrás, entre otros disolventes que existen, ¿verdad? Muy bien, esos serían ejemplos de soluciones y de compuestos iónicos, polares y no polares, ¿sí? Muy bien. En el caso de los términos miscible e inmiscible, ¿qué significa? En las disoluciones utilizamos estos términos miscible, que expresa la propiedad que tienen algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción y formar una disolución. Miscible hace referencia a que tú no puedes ver los componentes de la mezcla que se está formando, ¿sí? Ya en disoluciones, en mezclas las clasificamos en homogéneas y heterogéneas, lo que podemos ver, lo que no podemos ver, ¿sí? Ya en la disolución, en la mezcla homogénea, en los términos cambian. Miscible quiere decir que se disuelve, tiene una sola fase la disolución, ¿sí? Inmiscible quiere decir que no se puede disolver, ¿sí? Que no se van a juntar nunca las sustancias involucradas. Así, esa es la diferencia entre miscible, que sí se mezclan, inmiscible, que no se van a mezclar, ¿sí? Muy bien. También se menciona que los disolventes orgánicos son muy versátiles por sus diversas aplicaciones, tienen un amplio uso en diversos procesos industriales, como lo es la acetona, que es el quitaesmalte, la anilina, que son los colorantes, para teñir la ropa, benceno, cloroformo, lo que es el propano, el tetracloruro de carbono, ¿sí? El tolueno, el gileno, la gasolina, son diferentes solventes industriales
que se utilizan para la producción de calzado, de pinturas, la cuestión de barnices, colorantes, anticongelantes, humectantes industriales, disolventes para grasas y aceites, en la industria farmacéutica, detergentes y demás productos industriales que se producen. Sí, es una de las importancias que tienen los disolventes orgánicos. En el caso de los disolventes orgánicos. Los disolventes inorgánicos comprenden principalmente lo que son ácidos y bases fuertes. Sus aplicaciones son más específicas a diferencia de los orgánicos. Los orgánicos son muy generales. Si te digo pinturas, hay muchos tipos de pinturas, entonces hay muchos tipos de disolventes orgánicos. En el caso de los inorgánicos, ¿sí? Están formados por compuestos inorgánicos propiamente, ¿sí? Y su aplicación ya es más específica. Si hablamos de lo que es el ácido muriático, ¿sí? Que se utiliza para quitar el sarro de lo que son los baños y el piso, pero te va dañando lo que es la cuestión de el piso, ¿sí? El mosaico, el azulejo lo va haciendo poroso con el paso del tiempo. Si hablamos de la potasa o la sosa cáustica, que sirve para quitar lo que son residuos de grasa en las estufas y sartenes, es altamente tóxico y te produce daño en las manos, ¿verdad? Ya su aplicación es muy específica. Si hablamos del ácido clorhídrico, ¿sí? Que se emplea para remover las cuestiones de polvo y otros ácidos, ¿sí? Entonces, es la diferencia que hay entre los orgánicos y los inorgánicos. Son más específicos, son ácidos y bases fuertes que ocasionan daño a nuestro organismo y a las cosas que utilizamos o limpiamos con ellos. Muy bien, las disoluciones se clasifican según su estado físico. Si hablamos de la cuestión de una disolución en estado físico sólido, la combinamos con un disolvente sólido, vamos a tener una disolución sólida, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de las aleaciones, el latón, el bronce, el acero, ¿sí? Son ejemplos de disoluciones de mezclas de soluto y solvente sólidos y se mezclan para volverse otro sólido. Vas a decir, maestra, ¿cómo es que un sólido con otro sólido me da otro sólido? Acuérdate que se pasa por la fusión, ¿sí? La cuestión de el latón o el acero inoxidable es una mezcla de ciertos metales, se funden, ¿sí? Se pasan a estado líquido, se mezclan y se enfrían y vuelven a pasar a su estado sólido. Por eso es que se puede dar esa disolución. Si tú combinas un soluto sólido con un disolvente líquido, el estado de la disolución va a ser líquido. Por ejemplo, sal con agua, esa sería una, ¿sí? Entre muchas otras, azúcar disuelta en el café, tu solución va a ser líquida, ¿sí? Si tú tienes o mezclas un soluto líquido con un disolvente sólido, el estado físico va a ser un sólido. Líquido con líquido, obviamente la disolución va a ser líquida. Gas con gas, pues va a ser gas o estado físico al final. Si tú combinas un gas con un líquido, te va a quedar una disolución líquida. Por ejemplo, los refrescos, las bebidas gaseosas, la atmósfera es un ejemplo de una mezcla de gas con gas porque hay diferentes gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Líquido con líquido, si tú disuelves el alcohol y el agua juntos, la disolución va a seguir siendo líquida, ¿sí? Si hablamos de un líquido con un sólido, la amalgama, ¿sí? Que es la plata, la puedes encontrar en estado sólido, solidificada, ¿verdad? Va a solidificar. La fundes y la mezclas con mercurio. El mercurio siempre está en estado líquido. A la hora de que solidifica la plata, se funde la cuestión del mercurio también con él, ¿sí? ¿Quién determina, si te fijas bien, esta clasificación nos dice
¿quién determina el estado físico de las disoluciones? ¿Quién me va a decir si mi disolución va a ser sólida, si va a ser líquida o si va a ser gas? El disolvente, el solvente. La sustancia que tienes en mayor cantidad me va a indicar cuál va a ser el estado final de mi disolución o de mi solución, ¿sí? Si te fijas bien ahí en la tabla, el soluto es el que siempre está en menor proporción y el disolvente o el solvente siempre está en mayor proporción. Ese solvente es el que me va a determinar el estado físico final de la disolución, ¿sí? Es la importancia que tiene esta clasificación. Muy bien. Las disoluciones acuosas son todas aquellas donde el agua es el disolvente y el componente que se encuentra en mayor proporción, ¿sí? Tienen una gran importancia porque estas disoluciones las podemos encontrar en organismos vivos que forman o tienen una gran proporción de agua y varios de sus procesos biológicos vitales lleva a cabo lo que es las disoluciones en el agua que forman distintos elementos y compuestos presentes en ellos. Por ejemplo, si hablamos de las plantas, los nutrientes son transportados por el agua hacia todo el organismo, desde las raíces, el tallo, las hojas, todas las partes de la planta, ¿sí? Si hablamos de los seres humanos, hablamos de fluidos biológicos que están presentes en nuestro organismo, desde el sudor, la saliva, ¿sí? La cuestión de sudoración, de la producción del jugo gástrico, ¿sí? Para disolver los nutrientes de los alimentos y que sean transportados por nuestro organismo. Entonces, las disoluciones acuosas no es más que soluciones que están compuestas con agua, ¿sí? Muy bien. Lo que nos lleva a que el agua es el disolvente universal porque disuelve gran cantidad de compuestos inorgánicos de carácter polar y iónico debido a su estructura química molecular, ¿sí? De carácter polar. La polaridad, ¿qué significa? Se debe a la naturaleza angular, dependiendo del ángulo que tiene los enlaces del oxígeno, ¿sí? Tiene lo que es un dipolo y unas cargas eléctricas que hace que puedan formar puentes de hidrógeno y se puedan enlazar y disolver con las demás sustancias que se mezclan. Entonces, esto nos lleva a un reconocimiento como disolvente universal debido a su propiedad física de mantenerse en estado líquido en un amplio rango de temperaturas, desde los 0 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, ¿sí? Bien, es de fácil manejo y tiene una inocuidad, que significa que no es agresiva el agua, ¿sí? A la hora de disolverse o mezclarse con otros disolventes inorgánicos, ¿sí? Con ellas se preparan numerosas disoluciones que sirven como estándares en métodos de análisis en laboratorios clínicos, en las industrias, en transformación de la materia. Es la base prácticamente de los productos con muchas aplicaciones importantes tanto para el consumo humano, ¿sí? Como para la industria, ¿sí? Entonces, por eso es considerada el agua como un disolvente universal, ¿sí? La solubilidad que tienen las disoluciones es la capacidad que tiene una sustancia para disolverte en un disolvente bajo determinadas condiciones, ¿sí? De presión y temperatura, ¿sí? Se disuelve, es la cantidad, la solubilidad es la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad disolvente a una determinada temperatura dada. Porque si tú quieres disolver el azúcar en el agua fría, cuesta más trabajo disolverla. No digo que no se disuelva, pero cuesta más trabajo disolver el azúcar en agua fría que si tú disuelves el azúcar en el agua caliente o la disuelves en temperatura ambiente, ¿sí? Eso es la solubilidad, el grado en que se determina la cantidad de soluto que puedes disolver.
en una cantidad determinada de solvente, ¿sí? Dependiendo de su temperatura. Muy bien. Significa que hay factores que afectan la solubilidad de las sustancias. Ya te mencioné uno, que es la temperatura, el tamaño de las partículas del soluto, la presión y la agitación, ¿sí? Muy bien. El tamaño de las partículas dice que a menor tamaño, mayor superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor rapidez de disolución. A menor tamaño, mayor rapidez de disolución. ¿Qué significa? Que si tú tienes, por ejemplo, si quieres disolver sal en grano, ¿sí? Tienes que tener mayor superficie de contacto, tienes que mover más rápido la superficie del disolvente para que se pueda disolver, ¿sí? Y si tus partículas son más pequeñas, la superficie de contacto es mayor cuando generas la rapidez de la disolución, ¿sí? El tamaño de las partículas es muy importante. Entre más grande es, más rápido tienes que estarlo moviendo para que esté en más contacto con el solvente. Entre más pequeño es, pues la velocidad o el movimiento que tienes que hacer para disolver las partículas es mucho menor o es más fácil que si son más grandes las partículas. En cuestión de la temperatura, si tú tienes un sólido y un disolvente, un soluto sólido y un disolvente líquido, el efecto de la temperatura va a ser que a mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿sí? Que significa que si tú calientas el agua y disuelves el café, el azúcar o cualquier otra sustancia, va a ser mucho más fácil disolverlo, ¿sí? En el caso de los gases, a mayor temperatura, menor solubilidad. Significa que entre más alta es la temperatura, menos puedes disolver ese gas en el líquido, ¿sí? En cuestión de la presión, ¿cómo afecta el sólido, un soluto sólido en un disolvente líquido? No afecta la solubilidad, ¿sí? Se puede disolver fácilmente. En el caso de un gas con un líquido, a mayor presión, mayor solubilidad. Si tú agitas una botella o de refresco o una lata de refresco, estás generando más presión, es más fácilmente que el gas se disuelva con mayor facilidad. En cuestión de la agitación, permite acelerar la difusión de las partículas del soluto entre las moléculas del agua, ¿sí? Significa que a mayor agitación, mayor velocidad de la disolución, hay más contacto entre las partículas y puedes realizar lo que es tu disolución, ¿sí? La agitación va a permitir qué tan rápido o qué tanto disuelves tus partículas dependiendo su tamaño. Si son más grandes, pues tienes que tener una agitación mayor, con mayor fuerza para poderlas realizar o disolver, ¿sí? Que si son más pequeñas las partículas, la agitación que tú vas a aplicar es menor. Las disoluciones se clasifican en concentración de una disolución, que expresa la cantidad de soluto disuelto en determinada cantidad de disolvente, y se clasifican en solución concentrada y solución diluida. Concentrada significa que contiene mucho soluto en poco disolvente, y la diluida es la que contiene poco soluto en mucho disolvente. Por ejemplo, si tú vas a tomar café, es una taza pequeña de las normales, que son 250 mililitros. Tú le agregas 2 cucharadas de café, tú ya tienes ahí mucho soluto, estás concentrando tu café, ¿sí? En cambio, si preparas esa misma cantidad de café en 3 litros de agua, pues ya estás ahí diluyendo la cuestión de tu soluto, ¿sí? Eso sería una solución diluida. En solución saturada es aquella en la que el soluto disuelto se encuentra en equilibrio dinámico con el soluto no disuelto. Significa que tienes exactamente la misma cantidad de soluto y solvente disueltos están en equilibrio, ¿sí? Las insaturadas son las que contienen menos soluto disuelto que una solución saturada.
La sobresaturada significa que tienes más soluto disuelto que una solución saturada. ¿Sí? En cuestión de las soluciones o disoluciones concentradas y diluidas, a eso se le llaman disoluciones empíricas, donde no es necesario calcular de manera numérica las cantidades de soluto y solvente. ¿Sí? A diferencia de lo que es saturada, insaturada y sobresaturada, en estos tipos de soluciones sí se calcula la cantidad exacta que tienes de soluto y solvente mediante lo que es la gráfica de solubilidad, que ahorita vamos a revisar. En cuestión de la solubilidad, tienes o cómo identificas una solución saturada, sobresaturada e insaturada. En la gráfica tienes tú que observar la línea, por ejemplo, ahí hay una línea morada. Esa línea significa que es saturada. El cruce de temperatura con los gramos de dilución del agua, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes 100 mililitros de agua en 58 grados Celsius, tienes ahí una disolución saturada. ¿Sí? El cruce exacto de los dos puntos del agua con la temperatura en la línea significa que tu solución es saturada. Si hablamos de menor cantidad o una disolución insaturada, tiene que estar por abajo de la línea. Si tú tienes 50 mililitros de agua, ¿sí? A 60 grados Celsius, tú vas a tener una disolución insaturada. ¿Sí? Si la quieres sobresaturar, tienes que tener más cantidad a la misma temperatura, 60 grados Celsius, pero en 150 gramos de soluto, tú vas a tener una disolución saturada. ¿Sí? Eso es lo que tienes que visualizar en la gráfica. Esta es la gráfica de solubilidad. Tiene diferentes compuestos, ¿sí? A diferentes temperaturas y te permite conocer la capacidad que tiene un mismo soluto de disolverse en determinada cantidad de agua a diferentes temperaturas. ¿Sí? Se representa el punto de saturación de la sustancia y nos permite predecir cuándo se va a formar una disolución saturada, insaturada o sobresaturada. Por ejemplo, observa en la gráfica lo que es el nitrato de potasio, que es el símbolo KNO3. ¿Sí? Es más soluble que el clorato de potasio, que es KClO3. ¿Sí? Tú observas ahí que uno está más arriba y la otra línea está más abajo. ¿Sí? Te dicen que a 0 grados Celsius el primero se disuelve aproximadamente a los 15 gramos, en tanto el segundo aproximadamente a los 5 gramos ya se está disolviendo. ¿Sí? Bien. Para utilizar la gráfica, si hablamos del nitrato de sodio, a una temperatura dada que te diga cuando se disuelven 60 gramos de este soluto en 100 gramos de agua a temperatura de 40 grados Celsius, tenemos que irnos a punto de la línea, si queda exactamente sobre la línea de saturación o queda abajo de la línea, ¿sí? O si queda arriba de la línea para saber si es saturada, sobresaturada o insaturada. Por ejemplo, si te dicen 25, aproximadamente 78 gramos de nitrato de plomo, que es Pb entre paréntesis NO3 2, ¿sí? Nitrato de plomo a 40 grados Celsius, ¿sí? Ahí tú tienes el punto exacto sobre la línea saturada y significa que tu disolución va a ser saturada. Si te dieran 80 gramos a 40 grados Celsius, ahí ya estamos hablando de una sobresaturación. Si te dijeran a 50 gramos de nitrato de plomo de ese mismo compuesto a la misma temperatura, a 40 grados Celsius, ya estamos hablando ahí de una disolución insaturada. ¿Sí? Para eso sirve la gráfica de solubilidad. Hay que observarla muy bien.
Existen lo que son ciertas reglas de solubilidad, las cuales te permiten saber el grado de solubilidad que se disuelve un compuesto químico en determinado solución, ¿sí? Por ejemplo, compuestos solubles, lo que son el nitrato, lo que viene siendo sales de potasio, cloro, bromo, yodo, sulfatos, ¿sí? Si hablamos de compuestos que contienen nitratos, todo se disuelve. Si hablamos de la cuestión del cloro, se disuelve excepto los que están combinados con plata, mercurio y plomo, ¿sí? Si tú combinas cualquiera de esos elementos con el cloro, no se van a disolver, no son solubles, ¿sí? No tienen una compatibilidad para disolverse. Si hablamos de bromo, combinado igual con esos tres elementos, no se va a disolver. Con todos los demás sí, pero con esos no. Si hablamos del sulfato, la cuestión del calcio, el bario, el mercurio, el plomo, el estroncio, no se disuelven en combinación con esas sales de sulfato, ¿sí? Si hablamos de compuestos insolubles, la cuestión de el ion sulfuro, ¿sí? Lo que son carbonatos y fosfatos son insolubles, excepto si los combinas con sales de amoníaco, cationes metálicos alcalinos, calcio, estroncio, bario, ¿sí? Con ellos sí van a poder realizar una solución o disolverse, ¿sí? Son solubles con esos compuestos, con todos los demás no se van a poder disolver, son insolubles, ¿sí? En cuestión de concentración de soluciones, se define como la cantidad de soluto disuelta en un solvente. Se expresa en unidades físicas y en unidades químicas. Las químicas son molaridad, normalidad, molalidad, ¿sí? Son diferentes. Una es molaridad y la otra es molalidad, ¿sí? Las físicas hablamos de por ciento en masa, por ciento masa volumen y por ciento volumen, volumen. Todas estas unidades de concentración expresan o representan la cantidad de una sustancia disuelta en otra. Por ejemplo, la primera es porcentaje masa a masa, ¿sí? Se define como los gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? ¿Qué significa? Que tú vas a dividir la masa del soluto, que te la van a dar en gramos, entre la masa de solución multiplicado por 100. La masa de solución, ¿cómo la calculas? Es la masa del solvente más el soluto, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, te da aquí que una solución de azúcar en agua contiene 20 gramos de azúcar en 70 de solvente. Expresa la solución en por ciento masa más. El soluto son 20 gramos más 70 gramos del solvente, te da una solución de 90 gramos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Puedes hacer una regla de 3 simple o sustituir los valores en la fórmula, ¿sí? Vas a dividir los 20 gramos de soluto entre los 90 de solución. Divides los 20 entre 90 multiplicado por 100 y te va a dar 22.22% de masa. Están muy sencillos estos problemas, ¿sí? En el caso del porcentaje volumen-volumen se utiliza cuando el soluto y el solvente son líquidos. Se define como mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Vas a tener un volumen de soluto entre el volumen total de la solución por 100. ¿Qué significa? Aplicado en un problema, vas a calcular la concentración en volumen de una solución alcohólica que contiene 15 mililitros de alcohol disueltos, ya está disuelto en 65 mililitros de alcohol. Sustituyes los datos en la fórmula, que son 15 entre 65 por 100. Aquí no sumamos ni soluto ni solvente, ya nos está dando el total de la disolución, se hace una sustitución directa, ¿sí? Y te da un 23% de porcentaje de volumen. En el caso del porcentaje masa-volumen, que se define como los gramos de soluto en 100 mililitros de solución, se hace una sustitución directa de los gramos de soluto entre los mililitros de solución por 100, ¿sí?
Entonces, en un ejemplo, una solución salina contiene 30 gramos de cloruro de sodio en 80 mililitros de solución. Calculamos su concentración de porcentaje masa-volumen. Divides los 30 gramos del cloruro de sodio entre los 80 mililitros de solución por 100, te debe dar 37.5% de masa-volumen que se encuentra en esa solución. ¿Sí? En cuestión de concentración en unidades químicas, la que vamos a ver nosotros es molaridad, que indica el número de moles de soluto disuelto hasta formar un litro de solución. Expresa la concentración de la cantidad de soluto expresada con la unidad de moles. ¿Sí? ¿Qué significa? La M en mayúsculas es molaridad, N es número de moles, que acuérdate que se calcula con la cuestión de gramos sobre peso o masa molecular, y el volumen, que es en litros forzosamente. Si te dan mililitros, galones, pies cúbicos, tú tienes que convertirlos a litros. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se realiza? Muy sencillo. Vas a calcular la concentración molar de una solución disolviendo 7.2 moles de ácido clorhídrico en 7 litros de solución. Sustitución directa, 7.2 entre 7, divides y te da 1.02 mol sobre litro. ¿Sí? Las unidades se mantienen porque no tenemos cómo cancelarlas. ¿Sí? Muy bien. Y esto es lo referente a cálculos y porcentajes en las disoluciones. ¿Sí? Ya por último queda la cuestión del agua como recurso vital, que esa lectura está en tu libro de texto, que te habla sobre la distribución del agua en el planeta, los diferentes tipos de agua que hay, las superficiales, las subterráneas, las aguas duras y blandas, la cuestión de la potabilización del agua, ¿sí? Cuáles son los pasos para que el agua sea potable, los tipos de contaminación del agua, que hablamos de contaminantes naturales y antropogénicos, ¿sí? La cuestión de la contaminación de origen industrial, de origen agrícola, esos contaminantes, la navegación marítima, contaminantes por vertidos urbanos, que son problemas de contaminación del agua que presenta nuestro estado y todos los estados de nuestro país, y diversos problemas de contaminación del agua que se presentan. ¿Sí? Revísalos, analízalos bien para que puedas resolver tu evidencia. Y esto sería todo por mi parte acerca de etapa 2 y las disoluciones acuosas. Muchas gracias y que tengas excelente día.